Toda mi vida trabajé como un burro. No hay otra forma de decirlo. Desde los 15 años, cuando mi papá enfermó y ya no pudo mantenernos, me tocó salir a ganarme el pan. Empecé barriendo en una carnicería, luego como ayudante en un taller, después lavando autos, lo que cayera. No tenía opción. A mi mamá se le caía el alma de vergüenza cuando me veía salir tan joven a romperme el lomo, pero era eso o no comer. Así crecí, con la idea de que el trabajo todo lo puede y que lo importante era dejar algo mío, algo que mis hijos pudieran ver y decir, mi papá lo logró. Por eso, cuando por fin pude poner mi propio taller mecánico, sentí que la vida me estaba dando una oportunidad de verdad. No fue fácil. Me endeudé, me peleé con medio mundo, trabajé jornadas de sol a sol. Hubo días que no entraba ni un coche, otros que me dormía sobre la caja de herramientas. Pero ahí iba, con terquedad, con hambre, con orgullo. Y el taller creció. Pasaron los años, los clientes volvían, me recomendaban, compré más equipo, contraté a 2 ayudantes. Llegué a tener hasta 5 personas trabajando conmigo en los mejores momentos. El letrero afuera decía Mecánica Rivera, y yo sentía que eso era más que un nombre, era un legado. Tuve 3 hijos. La mayor, Lucía, nunca quiso saber nada del taller. Era buena para la escuela, se fue a estudiar a otro estado y terminó siendo maestra. El más chico, Rodrigo, apenas se apareció por ahí, siempre metido en sus cosas. Pero el del medio, Julio. Julio sí se interesó. O al menos eso creí. Desde los 17 lo llevaba conmigo los fines de semana. Le enseñé desde cambiar aceite hasta hacer diagnóstico de motor. No era el más aplicado, pero era mi hijo, y me gustaba tenerlo cerca. Yo pensaba que con el tiempo, él tomaría el relevo. Soñaba con verlo a él al frente del taller, haciendo crecer el nombre que tanto me costó construir. Soñaba con jubilarme sabiendo que mi esfuerzo no fue en vano. Cuando Julio cumplió 25, yo ya estaba cansado. Tenía problemas de espalda, la vista me fallaba, y el cuerpo me empezaba a cobrar las décadas de trabajo pesado. Él llevaba ya tiempo ayudándome, aunque a veces se ausentaba sin avisar, o llegaba tarde. Pero siempre encontraba una excusa, que el tráfico, que la novia, que se sentía mal. Yo le creía. No quería pensar mal de él. Y fue entonces que tomé la decisión que ahora me pesa todos los días. Le ofrecí quedárselo. Le dije que el taller era suyo si quería seguirlo. Que yo lo ayudaría un tiempo, lo asesoraría, pero que poco a poco él sería el dueño. Su sonrisa ese día, como la recuerdo. Me abrazó fuerte, me dijo que no me iba a defraudar. Que lo haría crecer más todavía. Yo me emocioné, no lo niego. Me vi reflejado en él, aunque sabía que no éramos iguales. Yo era terco y él era más bien flojo, pero pensé que con responsabilidad, cambiaría. Me autoengañé, eso es la verdad. Los primeros meses estuve ahí todavía, apoyando, viendo cómo se desenvolvía. Julio tenía ideas nuevas, quiso abrir página en redes sociales, ofrecer servicios a domicilio, poner música en el taller. Yo al principio no entendía nada de eso, pero me dije que quizá era lo que se necesitaba para atraer a los jóvenes. Lo dejé hacer. Poco a poco, él empezó a dejar de consultarme. Tomaba decisiones sin avisar. Contrató a un primo suyo como ayudante sin preguntarme. Aumentó los precios sin explicar por qué. Se deshizo de proveedores con los que yo tenía años trabajando y que me daban crédito. Un día llegué y ya no estaba el compresor viejo, lo había vendido en línea porque ya no servía, cuando todavía funcionaba. Todo empezó a sentirse raro, fuera de lugar. Y los clientes lo notaron también. Empezaron a disminuir. Algunos me llamaban a mí directamente para decirme que ya no iban a regresar. Que el servicio ya no era el mismo. Que los precios estaban abusivos. Que el nuevo ayudante era grosero. Uno me dijo que Julio le había cobrado por una pieza que nunca cambió. Eso me dolió en el alma. Yo jamás le robé un peso a nadie. El respeto era lo primero en mi taller. Cuando intenté hablar con Julio, se molestó. Me dijo que si yo ya se lo había dejado,
entonces que lo dejara trabajar a su manera. Que el mundo había cambiado. Que yo vivía en el pasado. Me dolió, pero me callé. Quería darle espacio. Quería creer que solo era una etapa. Hasta que un día, menos de un año después de haberle dado el taller, llegó a mi casa con la cara desencajada. Me dijo que tenía que cerrar. Que ya no podía pagar la renta del local, que debía a proveedores, que uno de los empleados lo estaba demandando por despido injustificado. Me quedé mudo. Sentí que me arrancaban algo de adentro. Me temblaban las manos. ¿Cómo que vas a cerrar? Le pregunté, sin poder creerlo. No hay de otra, papá, me dijo, bajando la mirada. Ya no se puede. Me levanté, tomé las llaves, y me fui directo al taller. Quería ver con mis propios ojos. Y lo que encontré fue una ruina. Cuando abrí la cortina metálica, el olor me golpeó primero. A aceite viejo, a humedad, a abandono. El piso estaba sucio, lleno de grasa seca y partes de motor tiradas por todos lados. Había cajas de cartón aplastadas en un rincón, latas vacías de refresco, envolturas de comida, nada que ver con el taller que yo cuidé con tanto esmero durante más de 20 años. Mi rincón de herramientas estaba prácticamente desmantelado. La mesa de trabajo que yo mismo había construido con madera de pino estaba rota, ladeada. El estante donde guardaba piezas organizadas por tipo y marca ahora estaba vacío, salvo por unos pocos tornillos oxidados. Me dolió ver eso. Pero más me dolió lo que encontré en la oficina. Papeles tirados, facturas sin archivar, una libreta con cuentas escritas a medias, muchas de ellas tachadas, con números que no cuadraban por ningún lado. Las facturas vencidas estaban apiladas en una caja rota, todas arrugadas. Y entre todo eso, una carpeta con el logo del SAT. Había sido notificado por no declarar ingresos. Me tembló el estómago. No solo estaba quebrado el negocio, sino que encima podía venir un problema legal. Me recargué contra la pared y sentí como si todo el peso de los años me cayera encima. Lo único que pensé fue, ¿cómo se atrevió? ¿Cómo pudo ser tan irresponsable? Volví a casa esa tarde y me encerré en mi cuarto. No hablé con nadie durante horas. Cuando por fin salí, Julio estaba en la sala, como si nada. Jugando en el celular. ¿Tú tienes idea de lo que hiciste? Le pregunté. Mi voz ya no era de enojo, era de tristeza. Él solo se encogió de hombros. Las cosas se pusieron difíciles, pa. Ya casi no llegaban clientes. ¿Y por qué crees que fue? Maltrataste a la clientela, subiste precios sin sentido, contrataste a inútiles, tiraste todo lo que construí con mis manos. ¿Qué esperabas? Se quedó callado. No dijo ni una palabra. Y eso fue peor que cualquier excusa. Porque ni siquiera trató de defenderse. Solo le importaba zafarse del problema. Mi esposa, que había estado escuchando desde la cocina, salió a calmarme. Pero no había forma. Yo no estaba furioso, estaba destruido. Sentí que me habían robado los últimos 30 años de mi vida. Y no un extraño. Mi propio hijo. El que juró que no me iba a defraudar. El que vi nacer, al que cargué cuando era un bebé, el que se sentaba en mis piernas mientras yo hacía facturas en la vieja computadora de escritorio. Ese hijo me había traicionado sin siquiera darse cuenta. En los días que siguieron, traté de rescatar lo que quedaba. Llamé a clientes antiguos, les expliqué que ya no estaba Julio a cargo, que pensaba reabrir por mi cuenta, aunque fuera en pequeño. Algunos me dijeron que confiaban en mí, que si volvía, ellos regresarían. Otros ya estaban con nuevos mecánicos. Perdí a muchos. Fui al local para ver si podía renegociar la renta, pero el dueño ya tenía otros planes. Me dio un mes para desalojar. Así que terminé sacando todo lo que podía. Guardé mis herramientas personales, algunas piezas que aún servían, documentos importantes. Todo lo demás, lo que Julio había comprado o desordenado, lo dejé ahí. En el proceso, me enteré de cosas que me rompieron más todavía. Resulta que había usado el dinero del taller para comprarse un coche deportivo de segunda mano, pero carísimo de mantener.
Que muchas veces se iba del taller para irse de fiesta con amigos. Que incluso un cliente lo encontró dormido en la oficina un lunes por la mañana. Lo peor es que todo el mundo parecía saberlo, menos yo. Mi orgullo, ese que me había sostenido durante tantos años, se hizo trizas. Me sentía un idiota. Me costó trabajo aceptarlo, pero lo entendí, no todos los hijos son dignos del legado que uno quiere dejar. Y uno no puede obligarlos a hacer lo que no son. Julio nunca pidió disculpas. Nunca. Ni siquiera cuando le dije que ya no quería saber nada más del taller. Me miró como si no entendiera el peso de lo que había hecho. Me dijo que la vida sigue y que era solo un negocio. Esa frase me dolió como una puñalada. ¿Solo un negocio? Repetí con la voz quebrada. ¿Tú sabes lo que significa ese lugar para mí? Ahí me dejé la salud, el cuerpo, las lágrimas. Ahí te vi crecer. ¿Cómo puedes decir que era solo un negocio? Pues sí, pa. O sea, sí estuvo feo, pero no es para tanto. Ya habrá otra cosa. Esa noche no dormí. Me dolía el pecho, la cabeza, el alma entera. Me pregunté 1000 veces en qué me equivoqué. Si lo consentí demasiado, si no lo preparé bien, si lo quise ver como el hijo ideal aunque no lo fuera. Pasaron semanas. Al final, me tuve que quedar con lo poco que me quedaba del taller. Vendí algunas herramientas y con eso y un préstamo de mi hija Lucía, pude rentar un local chiquito. No tan bien ubicado, no tan amplio, pero suficiente para trabajar yo solo. Volví a empezar. A mis 61 años, con la espalda hecha pedazos y la moral por los suelos. Y Julio, él siguió su vida como si nada. Lucía, mi hija, fue mi tabla de salvación. Ella siempre fue más centrada, más aterrizada. Nunca quiso el taller porque desde joven tuvo claro que lo suyo era la contabilidad, y vaya que le sirvió. Cuando vio lo que pasó, me buscó sin juzgarme, sin echarme en cara nada, solo me dijo, tú no estás solo, pa. No vas a quedarte tirado. Te voy a ayudar. Y así fue. Ella me ayudó a revisar los papeles, a ver en qué tanto lío me había metido. Me acompañó a hablar con un contador para poner en orden lo del SAT. Me consiguió un préstamo pequeño y con eso renté un localito que estaba en una calle algo escondida, pero muy limpia. No era gran cosa, pero tenía potencial. Yo no quería empezar de nuevo, mi Lidl. No a esa edad. Yo ya estaba cansado. Mis manos no son las de antes. La vista me falla. La espalda cruje cuando cargo motores. Pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Porque ese taller, aunque fuera nuevo, era mi refugio. Lo que me salvaba de quedarme encerrado en casa viendo la tele, recordando lo que perdí. El primer mes fue durísimo. Casi no tenía clientes. Yo mismo hice volantes, como en los viejos tiempos, y los repartí con mi gorra bien puesta, caminando bajo el sol. Me daba pena, claro. Pero también orgullo. Porque mientras otros se quejan, yo me movía. Y eso, al menos, me hacía sentir que no estaba vencido del todo. Algunos clientes viejos regresaron. Otros llegaron por recomendación. Uno me dijo, yo iba con su hijo, pero después de 2 veces que me falló, mejor preferí buscarlo a usted. Me tragué el coraje, le di las gracias y le revisé su coche como si fuera el primero que veía en años. Así empecé de nuevo. Mientras tanto, Julio siguió su vida como si nada. Dejó el taller, claro, ya no había nada que hacer ahí. Se puso a trabajar con un amigo vendiendo autopartes por internet, pero no duró. Después intentó ser conductor de aplicación, pero el coche que había comprado se descompuso y no pudo costear las reparaciones. Me pidió dinero. Ahí fue donde por fin le dije que no. Que ya no iba a seguir rescatándolo. No es que no te quiera ayudar, hijo, le dije, es que ya no puedo seguir empujando un barco que tú mismo decides hundir. Se enojó. Me dijo que era un mal padre. Que nunca creí en él. Que por eso fracasó. Y ahí sí, no pude quedarme callado. Que nunca creí en ti. Te dejé mi taller. Mi vida entera. ¿Qué más querías?
¿Que fuera yo el que arreglara tus errores mientras tú te ibas a pistear con tus amigos? No, hijo. Tú fracasaste porque no quisiste aprender. Me dolió decirle eso. Pero era la verdad. No volvió a hablarme por un buen tiempo. Se alejó de todos. Incluso de su madre. Ella lloraba por las noches, sin decir nada. Yo la escuchaba en el baño, tratando de no hacer ruido. Y yo, sin saber cómo consolarla. Porque sí, fue mi culpa también. Por confiar ciegamente, por pensar que con amor bastaba. Un día, después de meses sin saber nada, Julio apareció en el taller. Ya estaba yo medio establecido, con algunos clientes fieles. Había limpiado todo, acomodado herramientas, tenía una pequeña mesita con café y agua para los que esperaban. Estaba lejos de ser lo que tenía antes, pero era mío. Él entró sin decir nada. Llevaba el rostro más flaco, los ojos hundidos, la ropa arrugada. Me dio lástima. Pero no dije nada. ¿Tienes chamba?, preguntó. Me quedé en silencio. La respuesta me quemaba por dentro. ¿Lo contrataba de nuevo? ¿Lo dejaba entrar otra vez a mi vida? ¿O era momento de enseñarle, por fin, una lección real? Aquí se viene a trabajar, no a jugar, le dije. Y aquí ya no hay privilegios. Si vienes, vienes como cualquiera. Puntual, responsable, y ganándote tu lugar. Asintió. Lo sé. Estoy listo. Empezó al día siguiente. Al principio, no confiaba en él. Le daba tareas pequeñas. Cambiar aceite, revisar bujías. Nada complejo. Lo observaba todo el tiempo. Pero esta vez, parecía distinto. No hablaba mucho. Se quedaba hasta tarde. Preguntaba lo que no sabía. Y cuando un cliente se molestaba, no reaccionaba con arrogancia como antes. Se disculpaba. Aprendía. Pasaron semanas. Y poco a poco, algo en mí empezó a cambiar también. El coraje se volvió cautela. La cautela, esperanza. No una esperanza ciega como antes, pero sí una que se construye con actos, no con promesas. Un día, sin yo pedirlo, limpió todo el taller. Reacomodó piezas, lavó el piso, dejó impecable la oficina. Encontré una nota escrita en una hoja rota, pegada en la pared. No supe cuidar lo que me diste. Pero quiero aprender. Si me dejas, lo voy a hacer bien esta vez. Me quedé ahí parado, leyendo esa nota como si fuera un milagro. Desde esa nota, las cosas empezaron a mejorar, lento, pero firme. No te voy a mentir, Milidel, yo ya no soy el mismo de antes, y tampoco tengo las mismas fuerzas ni la misma confianza. Pero ver a Julio llegar temprano, limpiar sus herramientas, anotar lo que necesita aprender, me fue ablandando. Yo no olvido lo que hizo, pero empecé a dejar de cargarlo como una piedra en la espalda. Porque si bien me falló, también estaba aquí ahora, poniendo el cuerpo. Un día, uno de nuestros clientes más viejos, un señor al que yo le afiné el coche por casi 20 años, se acercó mientras yo estaba cambiando un radiador. Me palmeó el hombro y me dijo: ese muchacho, ahora sí se ve que trae ganas. Se nota que aprendió. ¿Sí cree?, le pregunté, como buscando confirmación. Sí. Y se nota que quiere hacer las cosas bien, por usted. Esa noche me costó dormir. Me la pasé pensando en todo lo que habíamos pasado. En el taller grande, en la quiebra, en los gritos, en las lágrimas de su madre, en mi corazón hecho pedazos. Y luego, en esa nota. En el brillo de arrepentimiento en sus ojos. En cómo ahora se detenía a escuchar cuando le corregía algo. Un sábado por la tarde, cerramos temprano. Le dije que se quedara a cenar. Compré unos tacos y nos sentamos frente al taller, en unas sillas viejas que rescaté del otro local. El calor ya se había ido, y corría un vientecito sabroso. Gracias, pa, me dijo de pronto. Por darme otra oportunidad. No me agradezcas, le respondí. Demuéstrame que vale la pena. Se quedó callado. Luego me miró y dijo:
Antes pensaba que todo me lo merecía, nada más por ser tu hijo. Que tú ya tenías el camino hecho y yo solo tenía que caminar sobre él. Nunca entendí el sacrificio. Nunca supe lo que costaba ganarse las cosas. Hasta que lo perdí todo. Ahí fue donde entendí que, a veces, uno tiene que ver caer algo con sus propios ojos para darse cuenta del valor que tenía. Él no lo aprendió cuando le contaba mis historias de juventud, ni cuando lo llevaba conmigo a revisar motores, ni cuando le di el negocio en bandeja de plata. Lo aprendió cuando se enfrentó con la realidad dura, solo, sin red de protección. No quiero que me vuelvas a dar el taller, pa, agregó. Si algún día me lo gano, que sea porque tú confías en mí, no porque te sientas obligado. Y eso, mi Lidel, me llegó hasta el alma. Porque esa es la diferencia entre el hijo que se lo echa todo a perder y el hombre que quiere construir algo con sus propias manos. Hoy en día, seguimos trabajando juntos. Yo ya estoy más retirado. Solo voy unas horas, superviso, hablo con los clientes de años, entreno a los nuevos mecánicos. Julio lleva el grueso del trabajo. Se encarga de los pedidos, de las cuentas, de capacitar a los jóvenes que van llegando. Y aunque todavía le falta, ha mejorado un mundo. A veces lo veo inclinado sobre un motor, con las manos sucias de grasa, la frente sudada y los ojos concentrados. Y se me viene a la mente aquel niño que corría por el taller, jugando con las llantas viejas como si fueran escudos. El mismo niño al que le enseñé a usar una llave inglesa, con manos temblorosas de emoción. Ese niño que perdí por un tiempo, pero que, de alguna forma, está volviendo. ¿Volveré a dejarle el taller? No lo sé. Quizá un día. Pero esta vez será distinto. Esta vez, no se lo dejaré como herencia, sino como reconocimiento. Porque una cosa es nacer dentro de algo, y otra muy distinta es demostrar que eres digno de conservarlo. Aprendí que el amor de padre no significa consentir todo. A veces, el verdadero amor está en saber decir que no. En dejar que los hijos se equivoquen, que caigan, y que si de verdad quieren levantarse, lo hagan con esfuerzo propio. Y aunque el taller no volvió a ser lo que era, ahora tiene algo que antes no tenía: respeto. El respeto de mi hijo hacia el trabajo, hacia la historia que hay detrás de cada herramienta, de cada cliente, de cada tuerca. Así que si tú estás pensando en dejarle tu negocio a tu hijo, piénsalo bien. No le dejes solo el fruto, enséñale a sembrar. Porque si no sabe el valor del trabajo, lo perderá en un suspiro. Yo estuve a punto de perderlo todo por amor, pero también fue el amor el que me hizo recuperar, aunque fuera un poco, la esperanza. Y eso, mi Lidel, eso no tiene precio.